Hola, soy Conchi Fuentes, profesora de primaria y de inglés en el Colegio Internacional EIRIS A Coruña. Este proyecto lo hicimos con alumnos de quinto de primaria. Fue pensado con el motivo del Día de la Paz y lo centramos en Nelson Mandela como referente para la paz, el diálogo y la lucha contra el racismo. Los objetivos de este proyecto: concienciar sobre la discriminación racial existente en la época de Nelson Mandela y los actos que llevaron a que se convirtiera en un símbolo de lucha contra el racismo. Reflexionar sobre las acciones necesarias para abordar las causas y las consecuencias del racismo, fomentar la cooperación entre compañeros y valorar el enriquecimiento que aporta la diversidad en la sociedad. El objetivo final, pues que los alumnos entendieran quién era Nelson Mandela, por qué tiene esa importancia en la lucha contra el racismo, y que los alumnos tuvieran su propia opinión sobre la discriminación racial. Para empezar el proyecto empezamos viendo un vídeo con niños de distintas etnias y comentamos un poco las diferencias visuales primero que se podían ver de los niños en el vídeo. Fue una iniciativa desde el Departamento de Inglés, pero también se integraron otras asignaturas como la historia, trabajaron la historia, trabajaron plástica, trabajaron ciencias sociales y también valores. En cada de esas asignaturas, pues dependiendo del idioma de la asignatura, pues se impartía en castellano, gallego o en inglés. La introducción, pues después de ver el vídeo, hablar con los niños, también dividimos las clases, dividimos el grupo entre niños que tenían ojos claros y ojos oscuros. Al principio ellos no entendían por qué se segregaban esos niños, pero poco a poco se fueron dando cuenta lo que estaba pasando. Empezamos a hacer unas actividades donde claramente estaban perjudicados los niños con ojos claros, y esto les ayudó a los niños a entender lo que se podía sentir uno por una diferencia que uno mismo no puede cambiar. Después empezamos preguntando a los niños quién era Nelson Mandela. A algunos les sonaba, otros nada, pero realmente no sabían quién era. Algunos pensaban que era un político, pero no tenían conocimiento de la historia de Nelson Mandela. Entonces vimos una presentación breve de su vida y también lo comentamos, sus primeras impresiones de quién era esa persona y cómo pudo influir tanto en la paz y en el tema de la discriminación racial. El trabajo fue en grupos y esos grupos pues los creamos los profesores intentando fomentar la diversidad entre el grupo por el carácter de los alumnos y también las destrezas individuales para que los grupos fueran lo más equilibrados posibles. Era muy importante fomentar el trabajo colaborativo y para esto utilizamos una serie de herramientas, principalmente Google Docs, donde los niños podían colaborar en línea para trabajar y crear borradores, y la distribución de tareas entre el grupo se facilitó. Y también desde el punto de vista de los profesores nos sirvió para ver la aportación de cada alumno, porque con Google Docs pues dejaba un historial donde se veía claramente la aportación de cada uno. Y cada grupo eligió una etapa de la vida de Nelson Mandela para investigar. El carácter del proyecto, al ser transversal, pues esa integración de varias asignaturas también sirvió como ejemplo, que los alumnos vieran cómo los profesores también estaban haciendo un trabajo colaborativo. Esto es muy bueno para los niños, pero es necesario, creo que también es importante que las asignaturas integradas tengan una relevancia real con el proyecto, que no sean forzadas ni puestas ahí simplemente por meterlas, porque los niños rápidamente
si ven que no hay una relevancia y una integración clara para el proyecto, pues pueden llegar a cansarse y saturarse con el proyecto. Entonces, pues la implicación del profesorado es muy importante y el entusiasmo y la motivación que pueden aportar los profesores conjuntamente. En inglés trabajamos los verbos en pasado y el vocabulario, la comprensión y la expresión oral, la lectura y la escritura. Es algo que los niños, este proyecto, desde el inicio, el idioma principal ha sido el inglés. En plástica, una parte muy creativa del proyecto fue la creación de un mural que se hizo creando un collage de recortes de revistas divididos, clasificados por colores, y después sobre una plantilla hicimos un mural de la cara de Nelson Mandela creado por los niños. Los grupos que se trabajaban en plástica eran diferentes a los que se creaban en otras asignaturas, y entonces eso permitió que los niños iban rotando y trabajando con otros compañeros. Después, en historia, pues obviamente trabajar un poco Nelson Mandela en contexto dentro de la historia, en la época que se sitúa los eventos que fueron relevantes en la vida de Nelson Mandela. En ciencias sociales, pues la localización de África, sus características y su cultura. Y en valores, pues la importancia del respeto, la tolerancia y la diversidad. El desarrollo del proyecto, pues esto fue un desarrollo donde los alumnos fueron realmente los protagonistas del aprendizaje. Ellos mismos son los que iban buscando diferentes temas, explorando, y con un entusiasmo donde ellos mismos venían al profesor y nos contaban pues lo que habían encontrado, lo que habían aprendido, y cómo se estimulaban ellos mismos en su aprendizaje. El rol del profesor era de guía, orientando a los alumnos, ayudándoles un poco, pues fomentando su curiosidad y aportando ayuda donde era necesario, pues alguna herramienta, algún programa que les pudiera facilitar, porque ellos también estaban creando sus propios portfolios, sus presentaciones, entonces a veces necesitaban un poco de ayuda en esos temas. Pero ellos mismos eran los que iban descubriendo y desarrollando y dictando un poco el camino del proyecto también. El profesor podía observar este funcionamiento del grupo y ayudaba un poco a equilibrar a veces donde algún grupo se quedaba un poco cojo, pues ayudaba ahí a establecer un poco de orden o de balance, ¿no? Porque pues, si algún niño trabajaba más que otro, pues ahí estaba el profesor para ayudarles un poco en esa distribución de tareas dentro del grupo. La evaluación del alumno fue continua durante el proceso, donde se valoraba el esfuerzo, la colaboración, la iniciativa y el aprendizaje personal. Esto todo se evaluó dentro del proyecto de forma continua desde el inicio. De nuevo, el uso de los niños, los alumnos, les dimos bastante libertad en los formatos que utilizaban. Algunos preferían hacer trabajos sobre papel, otros preferían hacer trabajos digitales. Intentamos fomentar que hubiera una distribución de tareas, tanto digitales como de papel, oral, explicando, debate, y esto fue muy interesante. La evolución esta fue algo que se fue complementando y también permitió que los niños buscaran un poco su propio formato que les gustaba, y también a veces salían un poco de esa zona de confort e intentaban utilizar un formato que a lo mejor era menos conocido para ellos. El resultado final, pues los alumnos tenían su portfolio de trabajo donde estaba claramente expuesto todo lo que habían explorado, investigado y presentado al final. Ya digo, tanto en papel como en digital. También
fomentamos la evaluación entre pares, que los alumnos mismos tuvieran su propia forma de evaluar la calidad de los trabajos que estaban presentando. Y la creación del mural en clase fue una parte un gran incentivo para ellos, porque ellos realmente estaban muy interesados y vean que dentro de la clase ese mural iba creciendo y se iba viendo la cara. El mural fue algo que fue desarrollándose a lo largo del proyecto. Entonces, cuando se consiguió terminar, pues realmente fue un logro grande para los niños en el que realmente disfrutaron mucho de ese resultado. También después la exposición de trabajo, de frases importantes que disfrutaron y recordaron después, durante bastante tiempo después, al siguiente año. A veces saltaba en algún momento oportuno, pues alguno citaba alguna frase de Nelson Mandela que realmente les había llegado a fondo. También pusimos códigos QR en la presentación en clase, donde se podían escanear y ver las presentaciones que habían creado. Crearon presentaciones con PowerPoint, con Keynote y con Prezi. Y también con unas presentaciones multimedia, con audio, con vídeo, con imágenes, con texto, con animaciones, muy enriquecido y la verdad que fue un proyecto muy bonito para los niños. También la parte oral, la exposición oral fue muy interesante. Tuvimos algunos debates en clase que se vio claramente desde el punto de partida del proyecto cuando empezamos, que fue muy breve y realmente los niños no sabían mucho de qué hablar, tenían unas opiniones pues un poco salteadas que no entendían muy bien, hasta el debate final que tuvimos más cerca del final del proyecto, donde se veía un progreso muy claro de cómo habían desarrollado, cómo habían evolucionado y cómo habían llegado a entender mucho mejor todo el tema de la discriminación racial. Fue muy interesante, muy productivo para todos, para los alumnos y para los profesores. Entonces, bueno, a mí me encanta personalmente trabajar con proyectos. La conclusión de todo esto, pues yo creo que es un método de aprendizaje que estimula mucho el aprendizaje en los alumnos, disfrutan, descubren y le encanta pues poder contrastar diferentes opiniones y no tener que seguir un aprendizaje que es dictada a ellos, sino que ellos mismos están buscando, indagando y colaborando en ese proceso de aprendizaje. Es muy positivo, se les permite cuestionar y buscar sus propias respuestas. Entonces fue muy interesante.